Bien, ahora toca revisar el estudio del cráneo por otra metodología que es por regiones. Una de las formas que podemos dividir el cráneo por regiones sería la cara anterior del cráneo. Ahora bien, ¿qué elementos formarían entonces la parte anterior del cráneo? Serían los huesos frontales, los cigomáticos, las órbitas, recordando que estas están formadas por múltiples huesos, la región nasal, los maxilares y la mandíbula. La parte escamosa del hueso frontal forma la frente y se va a articular inferiormente con los huesos nasales y cigomáticos. La sutura metópica es visible en algunos adultos y esta sutura representa la unión de los huesos frontales en la etapa fetal. Está ubicada en la línea media entre los arcos superciliares. La intersección de los huesos frontal y nasales se llama nación. En algunas personas es un área deprimida, lo que podemos nombrar como puente nasal. El hueso frontal articula con los huesos lagrimales, etmoides y esfenoides. La porción orbitaria del frontal forma el techo de la órbita y parte del suelo de la porción anterior de la cavidad craneal. También podemos observar el foramen supraorbitario y en el límite angular entre su porción escamosa y orbitaria. Este permite el paso del nervio y los vasos supraorbitarios. Superior al borde supraorbitario está el arco superciliar, que se extiende lateralmente a cada lado desde la glabela. Esta cresta es mayor principalmente en los hombres. Los huesos cigomáticos forman las prominencias de las mejillas, están inferolateral a las órbitas y descansan sobre los maxilares. En la parte anterolateral de estos huesos forman paredes, suelo y bordes infraorbitarios de las órbitas. Tiene un pequeño foramen cigomático facial que atraviesa la cara lateral de cada hueso. Los cigomáticos se articulan con los huesos frontales, esfenoides, temporales y maxilares. Inferiormente a los huesos nasales encontramos la abertura piriforme. El tabique nasal que se observa divide la cavidad nasal en derecha e izquierda, y en las paredes de cada cavidad nasal hay láminas óseas curvas que son los cornetes nasales. Los maxilares forman la mandíbula superior, tienen procesos alveolares que incluyen las cavidades alveolares. Es el hueso de soporte para los dientes maxilares. Ambos maxilares están unidos por la sutura intermaxilar en el plano medio. Los maxilares rodean la mayor parte de la abertura piriforme y forman los bordes infraorbitarios medialmente. Tienen un foramen infraorbitario, se encuentra inferior a cada órbita para el paso del nervio y los vasos infraorbitarios. La mandíbula tiene apófisis alveolares para soportar los dientes mandibulares, tiene una parte horizontal del cuerpo y las ramas. Inferior al nivel de los dientes premolares presentan los forámenes mentonianos para los vasos y los nervios mentonianos. Lateral del cráneo, lo más evidente, claro, es el neurocráneo. Tenemos la fosa temporal, el orificio del conducto auditivo externo y el proceso mastoides. El viscerocráneo con la fosa infratemporal, los arcos cigomáticos y las caras laterales del maxilar y la mandíbula. La fosa temporal se limita superior y posteriormente por las líneas temporales superior e inferior, anteriormente por los huesos frontal y cigomático e inferiormente por el arco cigomático. El borde superior del arco corresponde al límite inferior del hemisferio cerebral. El arco está formado por la unión del proceso temporal del hueso cigomático y el proceso cigomático del hueso temporal. Anterior de la fosa temporal, 3 a 4 centímetros superiormente al punto medio del arco cigomático, está el terión, que es un área de suturas óseas en forma de H que unen los huesos frontal, parietal, esfenoides, que lo que se observa es su ala mayor, y temporal. Esto nos ayuda a tener ciertos puntos referenciales laterales. Aparte del terión tenemos, por ejemplo, el lambda, del griego de la letra L, que apunta sobre la calvaria en la unión de las suturas lamboidea y sagital. También tenemos otro punto que es el brecma, que significa parte anterior de la cabeza, que se encuentra sobre la calvaria en la unión de las suturas coronal y sagital. También tenemos el otro punto, el vértice o vértex, que es un punto superior del neurocráneo en la línea media con el cráneo orientado en un plano anatómico,
que también podríamos tomar como referencia la línea orbitomeatal de Frankfurt. Otro punto es el asterion, del griego estrellado, que tiene una forma de estrella localizado en la unión de tres suturas, la parietomastoidea, la occipitomastoidea y la lamboidea. También tenemos la glabela, que significa liso o pelado, que es la prominencia lisa más pronunciada en los hombres sobre los huesos frontales, superior a la raíz de la nariz. Es la parte de la frente con la proyección más anterior. También tenemos el inion, que significa parte posterior de la cabeza, es el punto más sobresaliente de la protuberancia occipital externa, y el nasion, que es el punto del cráneo en que se encuentran las suturas frontonasal e internasal. El orificio auditivo es la entrada del conducto auditivo externo que conduce a la membrana timpánica. El proceso mastoides del hueso temporal es póstero inferior al orificio del conducto auditivo externo. Anteromedialmente a el proceso mastoides, la apófisis estiloides del hueso temporal. La fosa infratemporal es un espacio irregular, inferior y profundo con respecto al arco cigomático de la mandíbula y posterior al maxilar. Continuando con las caras, vamos con la cara posterior del cráneo. Con la cara posterior del cráneo vamos a ver que está conformado por el occipucio, parte de los huesos parietales y las porciones mastoides de los huesos temporales. La protuberancia occipital es fácilmente palpable en el plano medio. El inion es el punto craniométrico por la punta de la protuberancia, y la cresta occipital externa desciende desde la protuberancia hacia el agujero magno. La cara superior del cráneo es de forma oval. Es evidente observar la sutura coronal que separa los huesos parietales y frontales. La sutura sagital separa los huesos parietales, también la sutura lamboidea que separa los huesos parietales y temporal del hueso occipital, el punto craniométrico, el brecma, que está formado por la intersección de la sutura sagital y coronal, el vértice, que es el punto más superior de la calvaria, que está próximo al punto medio de la sutura sagital, y en estos podemos observar los forámenes parietales, que es un orificio pequeño que es inconstante, está situado posteriormente en el hueso parietal, cerca de la estructura digital, y puede haber forámenes parietales que sean pares. Vamos a observar ahora la cara externa de la base del cráneo. La cara externa de la base del cráneo se observa el arco alveolar de los maxilares, los procesos palatinos de los maxilares, los huesos palatinos, el esfenoides, el vómer, el temporal y el occipital. El paladar duro está formado por los procesos palatinos de los maxilares anteriormente y las láminas horizontales de los huesos palatinos posteriormente. El borde posterior libre del paladar duro se proyecta posterior en el plano como espina nasal posterior. Posterior a los dientes incisivos centrales se halla el foramen incisivo. Los nervios nasopalatinos derecho e izquierdo pasan desde la nariz a través de un número variable de conductos. Posterolateralmente se hallan los forámenes palatinos mayor y menores. Superiormente al borde posterior del paladar se hallan las coanas separadas por el vómer, un hueso plano impar de forma trapezoidal que constituye parte del tabique nasal óseo. Veremos también al esfenoides, que está entre los huesos frontales, temporales y occipital. Es impar, de forma irregular, tiene un cuerpo y tres procesos, alas mayores, alas menores y los procesos pterigoides. Las alas mayores y menores se proyectan lateralmente desde las caras laterales del cuerpo del hueso. Las alas mayores poseen caras orbitales, temporales e infratemporales, que son visibles en las proyecciones anterior lateral e inferior del exterior del cráneo, y caras cerebrales visibles en las proyecciones internas de la base del cráneo. Los procesos pterigoides, que constan de las láminas laterales y medial de las pterigoides, se extienden inferiormente a cada lado del esfenoides desde la unión del cuerpo y las alas mayores. El surco para la porción cartilaginosa de la tuba auditiva o la trompa auditiva está medialmente a la espina del esfenoides, inferiormente a la unión del ala mayor del esfenoides y la porción petrosa del hueso temporal. Hay unas depresiones en cada porción escamosa del hueso temporal denominadas fosas mandibulares.
Acomodan los cóndilos mandibulares cuando la boca está cerrada. En la base del cráneo está formada posteriormente por el hueso occipital que se articula con el esfenoides anteriormente. El foramen magno es el rasgo más destacado de la base, que atraviesan estructuras como la médula espinal, las meninges, las arterias vertebrales, las arterias espinales anterior y posterior y el nervio accesorio o nervio número 11. En las porciones laterales del hueso occipital se hallan dos grandes protuberancias, los cóndilos occipitales. Mediante estos, el cráneo se articula con la columna vertebral. La abertura entre el hueso occipital y la porción petrosa del hueso temporal es el foramen yugular, desde el cual la vena yugular interna y los nervios craneales noveno y onceavo, que es el glosofaringio y el accesorio. Justo anterior al foramen yugular está la entrada del conducto carotidio para la arteria carótida interna. También observamos el foramen estilomastoideo, atravesado por el nervio facial número 7 y la arteria estilomastoidea, esta situada posteriormente a la base del proceso estiloides. Bien, ahora vamos con la cara interna de la base del cráneo. La cara interna de la base del cráneo tiene una forma muy particular para estudiarse, ya que se subdivide en tres grandes fosas llamadas fosa anterior, media y posterior. Ahora, la fosa craneal anterior ocupa las porciones inferior y anterior de los lóbulos frontales, formada por los huesos frontal anteriormente, etmoides en la parte media, el cuerpo y alas menores del esfenoide posteriormente. La mayor parte de la fosa está constituida por las porciones orbitarias del hueso frontal que sostienen los lóbulos frontales y forman el techo de las órbitas. Observaremos la cresta frontal, una extensión ósea media del hueso frontal. También la crista galli está media posterior al foramen ciego que se proyecta superiormente desde el etmoides. A cada lado de la cresta está la lámina cribiforme del etmoides. Sus numerosos forámenes dan paso a los nervios olfatorios, que es el número 1, desde las áreas olfatorias de las cavidades nasales hasta los bulbos olfatorios del cerebro, situado sobre la lámina. Ok. Ahora, la fosa craneal media tiene forma de mariposa. La parte central tiene la silla turca en el cuerpo del esfenoides. La fosa craneal media es póstero o inferior a la fosa craneal anterior, separadas por las crestas esfenoidales lateralmente y por el limbo esfenoidal centralmente. Las crestas esfenoidales las forman los bordes posteriores de las alas menores del esfenoides, que se dirigen sobre las partes laterales de las fosas anteriormente. Las crestas esfenoidales finalizan medialmente en los procesos clinoides anteriores. El limbo esfenoidal forma el límite anterior del surco prequiasmático, orientado de forma transversal, que se extiende entre los conductos ópticos derecho o izquierdo. Las partes laterales de la fosa lo constituyen las alas mayores del esfenoides y las porciones escamosas de los huesos temporales lateralmente, y las porciones petrosas del hueso temporal posteriormente. Las partes laterales de la fosa craneal media soportan los lóbulos temporales del cerebro. El límite entre la fosa craneal media y posterior es el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal, lateralmente, y el dorso de la silla turca del esfenoides medialmente. La silla turca es la formación ósea con aspecto de silla de montar localizada en la superficie superior del cuerpo del esfenoides. Está rodeada por los procesos clinoides anteriores y posteriores. La silla turca se compone de tres partes. 1. El tubérculo de la silla, que es una elevación media variablemente prominente que forma el límite posterior del surco prequiasmático y el límite anterior de la fosa hipofisiaria. 2. La fosa hipofisiaria, que es una depresión media en el cuerpo del esfenoides donde se aloja la hipófisis. 3. El dorso de la silla, que es una lámina ósea cuadrada que se proyecta superiormente desde el cuerpo del esfenoides. Constituye el límite posterior de la silla turca y sus ángulos superolaterales componen los procesos clinoides posteriores.
A los lados de los cuerpos del esfenoides, una semiluna con 4 forámenes perfora las raíces de las caras cerebrales de las alas mayores del esfenoides. La fisura orbitaria superior está entre las alas mayor y menor, se abre anteriormente en el interior de la órbita. El foramen redondo está posterior al extremo medial de la fisura de la órbita superior, sigue un curso horizontal hasta una abertura en la cara anterior de la raíz del ala mayor del esfenoides. En el interior de una formación ósea entre los huesos esfenoides, maxilar y palatino, la fosa pterigopalatina. El foramen oval es un orificio grande posterolateral al foramen redondo, se abre inferiormente en la fosa infratemporal. El foramen espinoso se encuentra posterolateralmente al foramen oval. También se abre en la fosa infratemporal en relación con la espina del esfenoides. El foramen rasgado está posterolateralmente a la fosa hipofisaria. En vida está cerrado normalmente por cartílago. La arteria carótida interna y sus plexos simpáticos y venoso pasan por la cara superior del fibrocartílago. Superior y lateralmente al foramen rasgado está el surco del nervio petroso mayor en la cara anterosuperior de la porción petrosa del hueso temporal. También se observa un pequeño surco del nervio petroso menor. Ahora, la fosa craneal posterior, esta aloja al cerebelo, el puente y la médula oblongada, o lo que también conocemos como bulbo raquídeo, formada principalmente por el hueso occipital. El dorso de la silla turca marca su límite anterior centralmente y las porciones petrosa y mastoidea de los huesos temporales son las paredes anterolaterales. Hay una región inclinada en el centro de la parte anterior de la fosa, se llama el clivus, que conduce al foramen magno. Posterior al agujero magno tenemos la cresta occipital interna, que finaliza en la protuberancia occipital interna. Se le relaciona con la confluencia de los senos venosos de la dura madre. Anchos surcos indican el curso horizontal del seno transverso y el seno sigmoideo en la base de la cresta petrosa del hueso temporal. Está el foramen yugular, que atraviesa varios nervios craneales, y el seno sigmoideo, que sale como vena yugular interna. Anterosuperior al foramen yugular está el conducto auditivo interno para los nervios facial, el séptimo, y el vestíbulo coclear, el octavo, y la arteria laberíntica. El conducto del nervio hipoglóso, que es el número 12avo, es superior al borde anterolateral del foramen magno. Dentro de las regiones de la cabeza, podríamos platicar que las podemos numerar en 8 y nos ayuda a mantener una comunicación para la descripción de lesiones o descripción de síntomas de los pacientes. Con excepción de la región auricular, prácticamente todos los nombres de las regiones del neurocráneo corresponden a los huesos o detalles óseos subyacentes. Entonces tendremos, por ejemplo, regiones como región frontal, región parietal, occipital, temporal y mastoidea.